Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por este privilegio tan hermoso que es el de compartir su palabra. Muchas anécdotas que compartir de lo que fue la mañana de hoy. Pero no antes, sin desviarme del tema, quiero invitarle a ver su palabra en el libro de Hechos, capítulo 18. Libro de Hechos, capítulo 18, verso 9 al 11. Y cuando lo tenga, dan fuerte. Amén. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por tu llamado, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que has tenido en esta mañana para nosotros, por tu hermosa presencia. Y aún, Señor, para lo que tendrás para cada una de nuestras vidas con esta palabra. Abrimos nuestro corazón, Padre, para recibir lo que has preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles en esta mañana bajo un tema titulado ¿Tienes un llamado que cumplir? ¿Cuánto tienen un llamado que cumplir? Amén. Tienes un llamado que cumplir. Habla y no calles. Ese es nuestro llamado, hablar y no callar. En estos días hemos empezado a estudiar el libro Una vida con propósito. ¿Cuántos lo están estudiando? Y qué maravilloso es saber que fuimos creados con un propósito maravilloso. Yo este libro creo que esta es la 4ª o la 3ª vez que lo estoy leyendo. Y cada vez que lo leo es fresco para mi vida. Y lo importante de saber cuál es nuestro propósito es que nuestra vida tiene sentido, ¿sí o sí? ¿Y cuál es el propósito más grande con el cual fuimos diseñados? Adorar a Dios y llevar las buenas nuevas de salvación, porque somos instrumentos útiles en su mano. Entonces quiero hablarle bajo este tema. Tienes un llamado que cumplir. Habla y no calles. Le podemos dar gloria a Dios, o toda la creación fue diseñada para darle gloria a Dios. Eso está en este libro, Una vida con propósito. Y decían que toda la creación fue diseñada para darle gloria a Dios, y le dan gloria a Dios porque ellos hacen para lo cual fueron diseñados. Pero el único o la creación que no le da gloria a Dios es el ser humano y Satanás. ¿Y sabe por qué el ser humano no le da la gloria a Dios muchas veces? Porque simplemente no cumple para lo cual fue diseñado. Eso quiere decir que cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, le damos la gloria a Dios. Y es que tú tienes un llamado en esta mañana que cumplir. Este mensaje de esta mañana es un llamado de acción para los creyentes a proclamar la verdad de Dios, pero sin miedo. Y vamos a ver algunos pasos los cuales debemos seguir para cumplir nuestro llamado o para cumplir nuestro propósito. Me reía y les decía que tenía anécdotas que contar, porque preparo el mensaje, me levanto temprano a hacer el devocional, todo temprano, ya la hora venía avanzando, tengo que salir 15 minutos para llegar antes. Y no consigo la llave de la casa. Mi esposo está trabajando y son 2 puertas que tiene la casa y la dejó totalmente cerrada. Y yo, bendito sea el Señor, digo, bueno, está la puerta principal abierta, me voy por detrás y salgo. Resulta ser que a la que nunca le pasa seguro, le pasó triple seguro. Y yo, cónchale, ya son las 9, no puedo salir de la casa, ¿qué hago? Llamo a Jonathan, me dice, yo no agarré la llave. Hermano, yo busco la llave y le digo, Señor, tengo el mensaje, ya estoy preparada, pero no puedo salir de la casa. Era algo tremendo. Le digo, Jonathan, tienes que llamar sola, me botaste la llave. Sigue buscándola, ya no te agarré la llave. Bueno, 9 y qué, 9 y 11, 9 y 12 consigo la llave. Estaba en el piso, pude salir de la casa y digo, bueno, Señor, una vez más, renuevo el mensaje, aquí vamos, estamos preparados. Gracias a Dios pasa una moto y bueno,
pude llegar a tiempo y me pude también deleitar con los coros, pero a veces cuando tenemos un llamado de parte de Dios vamos a presentar oposición. Y fue una oposición muy cómica porque nunca pasa. Nunca me he quedado encerrada en la casa. Yo decía, ¿y hoy qué voy a hacer encerrada en la casa? Pero bueno, aquí estamos porque sabemos que Dios tiene palabra para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y quiero hablar sobre la historia de un arquitecto muy famoso llamado Bosco. Este arquitecto, a los 33 años de edad, fue raptado. ¿Sí? Fue raptado porque era muy famoso. En ese tiempo él conocía de Dios, era cristiano, y él lo que quería, pensaba cada día que no lo iban a asesinar, era lo que él pensaba. Y quien que esté allí cautivo va a pensar en otra cosa, ¿verdad? Y cada día le daba gracias a Dios porque, o sea, estaba vivo, estaban pidiendo rescate por él, pero él estaba vivo. Y pasaban los días allí, y se recordó de un sueño que él había tenido cuando era pequeño. En el sueño él dice que él estaba en un lugar muy peculiar que parecía el infierno. Y a su lado estaba una persona que estaba muy enojada. Muy enojada. Y le decía, tú eres un tonto. Pero ¿por qué tú me dices eso a mí? Los dos estaban juntos, supuestamente en el infierno. Y le seguía maltratando, tú eres un tonto, pero ¿qué pasa? Los dos estamos aquí en el infierno. Los dos somos iguales. No. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí ciertamente porque yo fui malo. Pero tú estás aquí porque nunca me hablaste de Cristo. Eso quiere decir que si tú me hubieses hablado de Cristo, hoy no estuviésemos en el cielo. Reflexiona rápidamente Bosco y dice, no, yo tengo que predicarle a esta gente, porque no vaya a ser que por no predicarle esté en el infierno y tenga que tener todos esos pocos de captores también en el infierno. Bosco empezó a predicarle, y después de 9 meses de cautiverio, él es liberado y sus captores reconocieron a Cristo. Es que cada uno de nosotros tenemos un llamado que cumplir. Tal vez el llamado de vos pueda ser llevado cautivo por allí para que esos captores puedan reconocer a Cristo. Pero nosotros tenemos un llamado. Es una orden imperativa. El Señor nos dijo, por lo tanto, id y hacer qué. Es un llamado para cada uno de nosotros. Si queremos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, lo que tenemos que ir a la palabra, leer la palabra y ahí encontraremos nuestro propósito. Y seguimos hablando sobre tengo un llamado que cumplir. Debemos hablar, no podemos callar en este tiempo. Cuando vamos a la porción bíblica que escogí o que seleccioné para este tema, habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, desde el capítulo 16 o del capítulo 17, habla que él fue a Tesalónica a predicar. Pero cuando él fue a Tesalónica a predicar, no lo recibieron con flores y aplausos, sino que hubo persecución. Tanto así que Pablo debe huir de Tesalónica. Y cuando huye a Tesalónica, va a Berea. Aunque en Tesalónica algunos reconocieron a Cristo, lo que tuvo fue oposición. Luego en Berea, él está predicando, pero los de Tesalónica se enteraron que Pablo estaba allí. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó? Los persiguieron también. Pablo ahora debe huir a Atenas. En Atenas ya no había tanta persecución, pero los atenienses no reconocieron a Cristo. Solamente algunos pocos, dice la palabra, creo que menciona 4 o 5 que reconocieron a Cristo. Ahora Pablo desciende a Corinto. Él viaja a Corinto, que era una ciudad comercial, una ciudad bastante concurrida por la gente para hacer sus trámites comerciales, para comprar y vender. También lleno de idolatría, también lleno de prácticas paganas. Ahora llega Pablo a este lugar, se consigue unos compañeros judíos que eran cristianos, que habían huido de Roma y estaban allí con él, y empieza a predicar el evangelio, porque era la pasión de Pablo. Él sabía cuál era su llamado, y empieza a hablar del evangelio con denuedo. Pero en este lugar, aunque en un principio no lo persiguen, comenzaron a blasfemar. Comenzaron a maldecir el nombre de Pablo, pero no solamente a maldecir el nombre de Pablo, sino a maldecir el nombre de Dios. Pablo se enoja, dice que sacude el polvo de su ropa y le dice, su sangre sea sobre ustedes, no le predicaré más a los judíos.
De ahora en adelante le predicaré a los gentiles. Pero él dijo a los judíos de Corinto que no le predicaría. Va para casa de un hombre que se llama Justo, vivía al lado de la sinagoga, empieza allí a predicar, tanto así que el jefe de la sinagoga y toda su familia reconocen a Cristo. Esto está pasando antes del versículo 9, pero en el versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, es lo primero que le dice. Y le cuento toda esta historia para que sepamos qué estaba viviendo Pablo. Cuando vemos al apóstol Pablo, aquel que le picó una serpiente y siguió como si nada, y la gente, era una serpiente venenosa, y la gente le decía, pues se va a morir, porque es muy venenosa la serpiente. Y él siguió como si nada, y la gente dijo, no, este es un Dios, porque le picó esa serpiente tan venenosa y no le pasó nada. Yo digo, Pablo no tenía miedo. Pero me llama la atención cómo en este versículo 9, el Señor se le aparece, dice, en visión. 3 veces se le apareció el Señor en visión a Pablo. Una fue cuando Jesús se le aparece para llamarlo. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Tiene su llamado. Otra fue en el capítulo 22 cuando le dice que descienda, es necesario que vaya a Roma o que vaya a Jerusalén. Y en este versículo 18, una vez más, se aparece Cristo en una visión a la vida de Pablo. Parece ser que en los momentos de dificultades o crisis en la vida de Pablo, el Señor se le aparece allí para fortalecerles. Y lo primero que le dice es, no temas. Entonces en la vida de Pablo había temor. Por todo esto que estaba pasando, él venía siendo perseguido. Y en este lugar, en Corintio, había personas que habían maldecido su nombre y el nombre de Jehová, por lo cual eran personas violentas. Y él sabía que esto iba a tener también violencia física en contra de su vida. Pablo tal vez estaba cansado y había temor en su vida, y tal vez el enemigo quería hacer retroceder. Entonces, una de las cosas que debemos hacer nosotros para cumplir nuestro llamado es superar el temor. Una de las cosas que debemos hacer nosotros para cumplir nuestro llamado es superar el temor. Es que el enemigo siempre va a traer temor a nuestra vida para neutralizarnos. Timidez es sinónimo de temor, ¿sabían eso? Porque la timidez canta, no, es que a mí me da pena. Eso es temor, eso es algo que el enemigo coloca para neutralizarte. No te toca llevar la oración, no, es que me da pena. Ponga otro. No es que te toca predicar, no, es que me da pena, yo no sé. Si el Señor te está llamando es porque Dios te va a capacitar, ¿sí o sí? Sí. Entonces, una de las estrategias que usó el enemigo fue colocar temor en la vida de Pablo para que no cumpliera su llamado. Y yo investigaba en esta porción bíblica y temor viene del griego fabeo. Y ese fabeo se traduce como atemorizar, colocar a las personas de manera pasiva. Una persona con temor no se mueve, ¿o sí? Usted como le tiene miedo a las alturas pasa por lo alto. No es imposible, ¿verdad? Se colocan, se paralizan. Es alarmarse, es miedo, es amedrentar. Eso es lo que el enemigo quería hacer con Pablo, quedarse allí inerte, no predicar, no hablar, que tuviese temor, que se paralizara, aunque él estaba hablando. Una vez había un muchacho llamado Pedro, le decían Pedrito, y él se la pasaba con una onda o una fonda, no sé, pero tenía muy mala puntería. Él fue a casa de su abuela, entonces esa casa de las abuelas que hay muchos espacios, tenía muchos animales y al lado está un bosque. Él va a casa de su abuela muchas veces en la semana y se fue al bosque a apuntarle a los pajaritos, a apuntarles hasta las hormigas, le apuntaba pero no le pegaba absolutamente a nada. No sé cuánto tienen esa puntería. En la tarde él regresa a su casa y veo el pato de la abuela, o sea, el animalito ese preferido que siempre tiene la abuela. Ve el pato de la abuela, pero como él tenía muy mala puntería, llega y le apunta el pato. ¿Y saben qué? Le pegó al pato en la cabeza. Y mató al pato. Cuando él mata al pato, obviamente Pedrito lleva el pato al bosque, estaba muy asustado, estaba desesperado, le mató el pato a la abuela. Va corriendo y lo entierra en el bosque, y cuando piensa que, se había desaparecido ese delito,
Mira para atrás y está su hermana. Patricia se llama su hermana. Y lo está mirando. Cónchale, me descubrieron. Pero él no dice nada, su hermana no dice nada. Llegan a la casa de la abuela, la hora de la cena, y nadie dice nada. No preguntan por el pato. Patricia no dice que lo había matado, nada. Pero la abuela le dice a Patricia, Patricia, te toca lavar los platos. Ve a lavar los platos. Y Patricia dice, no, abuela, Pedro dijo que lo iba a hacer por mí. Y le susurra en el oído a Pedro, yo sé lo que le hiciste al pato. Se levanta Pedro rapidito y va a lavar los platos. Y así durante días y días y días, Patricia mantuvo en orden a Pedrito. Venía una salida, creo que era una salida familiar, pero Patricia no había hecho sus quehaceres. Y la abuela le dice a Patricia, tú no vas porque tú no has hecho nada hoy. Patricia una vez más dice, pero Pedro dijo que iba a hacerlo por mí. Y le vuelve a susurrar en el oído, recuerda lo que le hiciste al pato. Bueno, se queda Pedro ahí, pero no aguanta, no tanto por el chantaje de Patricia, sino al ver a su abuela que le estaba mintiendo. Y va y le confiesa a su abuela, abuela, ¿sabes que yo maté a tu pato? Fui yo, no se lo comió un perro, no fue que se desapareció, se lo robaron, yo maté a tu pato. La abuela lo mira, se sonríe y le dice, sí, yo sé que tú mataste al pato, porque cuando tú le disparaste, yo te estaba viendo por la ventana. Y sabes que en el mismo momento, luego que lo hiciste, yo te perdoné. Solamente estaba esperando a ver cuánto tiempo te vas a seguir esclavo de Patricia. ¿Saben que el temor nos puede mantener esclavos? Es como el pecado. El Señor nos perdona, el Señor nos capacita, el Señor nos da de su presencia, pero el temor nos mantiene esclavos. Él estaba en su temor, en su miedo, él no podía hablar a su abuela y se mantenía esclavo. Y eso es lo que quiere mantener el enemigo a la iglesia hoy en día, esclavo. Yo no puedo, yo no sé, yo no soy, como Moisés cuando Dios lo llama, eres tú, Señor, yo no sé hablar. Si Dios te está llamando, amada iglesia, es porque Dios sabe que tú puedes. ¿Sabían eso? Y ustedes pueden hacerlo. Yo no sé Daniel cuando empezó a tocar. Yo creía que pensaba que no podía nada, ¿verdad? Y hasta en campaña masiva está tocando Daniel hoy en día. Entonces, si Dios te llama es porque tú puedes hacerlo. Solamente debes, primero, lo que debes hacer es vencer el temor. Mateo 10:28 dice de la siguiente manera: no temáis los que matan al cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y al cuerpo en el infierno. Jeremías 1:8 dice: no temas. Y ese no temas viene del hebreo yare. Delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. No tengamos miedo. Dios va delante de nosotros para librarnos. Más fuerte es el que está con nosotros que el que viene contra. Cuando usted tenga un nuevo desafío en esta semana, una nueva oportunidad para servir al Señor, dígale: Señor, no temo porque tú estás conmigo. Señor, no temo porque tú me has llamado. Señor, no temo porque el que comenzó la obra en mí también la terminará. No sé si le puedes dar un aplauso a Dios. Reconociendo que Él lucha por nosotros. Amén. Continuando en la porción bíblica, lo segundo que le dice, primero le dice: no temas, sino habla y no calles. Para cumplir nuestro llamado debemos hablar y no callar. Ya hicimos el temor, es verdad, pero ahora debemos hablar el evangelio. Y es que Pablo, si nos damos cuenta en los versículos anteriores, él estaba hablando, solamente que quería infundirle temor para que dejara de hablar. Y de cierta manera, cuando dijo: no le hablo más a los judíos en Corintios, porque él siguió hablando el evangelio, aunque se dedicó a los gentiles. Y tal vez el enemigo quería seducirlo a eso, a que no hablara más el evangelio para no tener tanta persecución. Hablar viene del griego laleo. Significa anunciar, dar a conocer, predicar.
no calles es no empieces a guardar silencio. Pablo ya estaba hablando, el Señor le dice ahora, no empieces a guardar silencio. Sigue hablando. Sigue hablando. Gloria a Dios. Quiero leer esto que está aquí, textual. En un momento de debilidad, Pablo estuvo tentado a protegerse con el silencio. Cuando las palabras eran estériles, él hablaba a los judíos y eso no eran estériles sus palabras, no tenían fruto. Pero esta visión animaba a Pablo a que predicara con más constancia. Pablo tal vez estaba pasando por una crisis. Elías pasó por una crisis cuando se colocó en la cueva. Jeremías pasó por muchas crisis en su vida. En Jeremías 1:8 él le dice, Señor, es que no sé hablar. Y el Señor le dice, no digas que no sé hablar, porque todo lo que yo te diga que dijera tú vas a decir, y a donde yo te mande tú vas a ir. Pero pasó por crisis. Y luego le dijo más adelante, cuando lo metieron en un foso y lo metieron preso por decir la profecía, él le dijo al Señor, no voy a hablar más, Jeremías. Y se puso a quejarse delante del Señor, y el Señor le dice, conviértanse ellos a ti, tú te conviertas a ellos. Si te sacares lo precioso de débil, yo te restauraré. Ahora el Señor empieza a decirle, claro que tú puedes. ¿Cómo que no puedes? Si yo fui quien te llamé. Es tiempo de anunciar y dar a conocer el Evangelio y no andar en silencio. Hoy en día decimos un dicho que dice, el que calla otorga. ¿Sí así? Y Redimido en su tema harto decía que muchas de las maneras de aprobar lo malo es simplemente guardar silencio. Y hoy en día la iglesia la quiere colocar en silencio. No hables de este tema porque somos cristianos. No te metas en aquel tema porque es que somos cristianos, no nos conviene. Pero es que nosotros somos la luz del mundo. Sí, así, somos la sal de la tierra. ¿Qué sirve si no somos regados? O sea, si no sazonamos nuestra sociedad, ¿de qué servimos? Somos llamados a este tiempo, somos llamados a cumplir nuestro propósito. Hechos 4:20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuánto han visto lo que Dios ha hecho? ¿Cuánto han oído lo que Dios ha hecho? ¿Cuánto lo han leído en la palabra de Dios? Aquí Pedro, a los apóstoles se encontraban en persecución, eso está en Hechos 4:20, y le decían que lo iban a meter preso si ellos seguían hablando del Evangelio. Pero ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque es como un fuego que hay en nuestra vida. No podemos callar que Cristo Jesús vino y resucitó y nos ofrece salvación. No podemos. Aunque nuestra vida esté en riesgo, no podemos callar. Y ellos no callaron, obviamente no lo metieron preso, pero ellos decían, no podemos. ¿Y cuántos de ustedes pueden estar tranquilos sin anunciar lo que Dios ha hecho en su vida? Si nosotros con dificultad, o sea, pasamos por dificultades, sí o sí, pasamos por necesidades, pero tenemos a Cristo en nuestra vida y Él nos ayuda. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo tienen? Son buenas noticias. Nosotros hoy en día tenemos que decir como los apóstoles que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque es como un fuego. No podemos contener ese fuego. Cuando el Evangelio te quema por dentro, simplemente no puedes callar. No puedes callar si realmente has conocido el Evangelio. Es algo que no se puede callar, es algo que no se puede evitar. Dice por acá, dejar de decir, viene del griego laleín, que implica hablar con urgencia, como quien no puede contener lo que lleva por dentro. Hay personas que les gusta decir buenas noticias, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento estaba la guerra y Absalón se había levantado en contra de David, y cuando Absalón es muerto, el etíope quería decir la buena noticia y le dijeron no puedes decirla porque aquí ya tenemos a alguien que la diga. Pero él corrió a dar las buenas noticias, que no eran tan buenas al final para David porque mataron a su hijo, pero él sentía un impulso de decir esas buenas noticias. Cuando nos enteramos, no sé qué es lo más bueno que pueda pasarle en su vida fuera del Evangelio, cuando pasan cosas buenas. Si ustedes dicen, el gobierno está regalando motos y carros a todos los que vayan a la plaza en este mismo
por si acaso nos quedaba mal. Pero cuando hay una buena noticia en nuestra vida, tenemos que correr a anunciar. Cuando hay un diagnóstico en nuestra familia, por ejemplo de cáncer, y estamos haciendo los exámenes y ese examen sale negativo, ¿usted se lo guarda? No, usted corre y le dice a su familia: el examen salió negativo, no es cáncer. Porque son buenas noticias. Más que esta buena noticia de una sanidad, es el Evangelio que trae salvación y vida. Es una buena noticia que no podemos callar. No podemos callarla, no podemos contenerla. Si realmente hemos visto y hemos oído lo que Dios ha hecho. Jeremías 20, versículo 9, dice: había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos y no lo pude soportar. Eso dice Jeremías. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y no pude soportar. O sea, no pude guardar tu palabra. Tuve que anunciar tu palabra porque ardía en mi corazón. Hermanos, fuimos llamados y debemos entenderlo. Fuimos llamados. Cada uno de nosotros somos importantes y tenemos un llamado. Y ese llamado, más allá de sus dones y talentos, es anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque hay necesidad. Porque el mundo sigue muriendo sin Cristo. Y usted dirá: pero es que todo el mundo ha escuchado de Cristo, pero siguen muriendo sin Cristo. Y usted es la luz del mundo en Barrio Bolívar. Usted es la luz del mundo aquí en Quibro. Usted es la luz del mundo donde sea que esté. Y debemos hacerlo. Debemos avanzar. Y surge una pregunta: ¿dónde está ese fuego del cual hablaba Jeremías hoy? ¿Dónde está ese fuego que consumía la vida de los apóstoles, que no podían callar hoy en día? ¿Dónde está ese fuego? Nosotros hoy en día podemos pasar horas y horas y horas, no metidos en las redes, porque sí, pero hablando de deporte. Sí o sí, a los que les gusta el deporte. Que Venezuela perdió contra Argentina. Que como los que van a Messi van a apoyar a Messi si le ganó a Venezuela. Eso es algo inverosímil. ¿Cómo va a suceder esto? Y podemos pasar horas y horas hablando de deporte, ¿sí o sí? Podemos pasar horas y horas y horas y días hablando de política. Que si llegaron los buques, que si no llegaron. Que si están en aguas venezolanas, que no está en aguas venezolanas. Que Maduro envió un avión y volvió a enviar otro avión y otro dijo que se envió otro avión y empezamos a ver las noticias. Y nos empezamos a alarmar y nos empezamos a asustar. No, pues ahora se la salida de Venezuela porque se la van a invadir. Otros se alegran. Y empezamos a discutir sobre estos temas de política. Y pasamos horas, por eso le digo, hasta días. Pero también podemos pasar hablando días y horas de enfermedades. Que llegó el COVID otra vez, disfrazado. Que ahora da con dengue, que viene otra pandemia, que nos vamos a volver a encerrar, mandarnos a tapabocas, no sé. Y podemos pasarnos tiempo. Pero ¿cuánto tiempo pasamos hablando de Jesús? ¿Escasos minutos? ¿O no llegamos ni siquiera a minutos? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando del Evangelio? De lo que trae vida. Y es algo que es verdad. ¿Dónde está ese fuego hoy en día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo de avivamiento? ¿Qué pasa hoy en día? Sí se habla, pero para muchos no es prioridad. Tal vez, ¿saben qué? El problema no es que no sabemos hablar. Tal vez ese no es el problema. Tal vez el problema es que no hemos visto y oído suficientemente de Jesús. Porque si realmente le conociéramos, nada pudiese apagar ese fuego. ¿Saben eso? Si realmente experimentáramos la presencia de Dios, nada pudiese apagar ese fuego. Este fuego era lo que motivaba a los apóstoles, que aún su vida estuviese en riesgo, ellos iban y hablaban el Evangelio. Esto para Pablo significaba persecución. Seguir hablando del Evangelio en ese lugar. Esto para Pablo significaba tantas cosas que era normal que él tuviese miedo. Es que podemos tener miedo, pero no podemos dejar que el miedo domine nuestras vidas. Porque el miedo en el ser humano es un mecanismo de defensa. Pero cuando el miedo toma el control de nuestra vida, es una enfermedad. Y aunque estoy hablando ya en el segundo punto, que es hablar, no nos podemos quedar en el primero. Vamos a avanzar como un pueblo claro de quién es nuestro Señor Jesús, de que es la esperanza del mundo
más allá de todo, en cualquier área política, en cualquier área, Cristo Jesús es la esperanza del mundo. No sé si le puedes dar un aplauso a Dios, porque es la esperanza de esta nación, es la esperanza de nuestra vida. Gloria a Jesús.